Bueno, aquí está el enunciado del ejercicio que vamos a resolver hoy. Lo van leyendo, por favor. Hay que imaginarse la situación, ¿no? ¿Qué es un recipiente hemisférico? Bueno, yo creo que lo de las esferas está claro, ¿verdad? Pero, ¿qué es un recipiente hemisférico? A ver, jóvenes. ¿Qué viene siendo un recipiente hemisférico? Bueno, un recipiente sabemos qué es, ¿no? Es algo que contiene, puede contener algo. Pero hemisférico, ¿no les dice nada la palabra hemisférico? ¿De dónde? ¿De dónde la han oído esa palabra? ¿O alguna variante? ¿De qué? Del hemisferio, ¿no? Por ejemplo, la Tierra está dividida en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio norte y el hemisferio sur. Aunque la Tierra no es una esfera, ¿cómo dicen? Perfecta, ¿verdad? No está achatada. Bueno, entonces un hemisferio pues es la mitad de una esfera, ¿sí? Por lo tanto, el recipiente de que nos hablan aquí más o menos tiene esta forma. Voy a poner esto. Sí, más o menos. Es como un bol, ¿verdad? Como un plato. Bueno. Entonces, se supone que aquí va a estar lleno de agua. Ahí, según lo que dice, todo lo estoy tomando del enunciado, ¿eh? Va a estar lleno de agua y luego se van a meter 3 esferas metálicas que sí caben en el recipiente. Si son metálicas, ¿qué va a pasar? ¿Se van a hundir o no? Pues se van a hundir, ¿va? ¿Y entonces qué va a pasar con el agua? ¿Se va a quedar igual el agua? A ver, imagínenselo. El recipiente está llenito al tope de agua. Y se van a meter 3 esferas. Se va a derramar el agua. ¿Sí? Y lo que me están preguntando es, bueno, que lo que hay que hacer es un algoritmo que calcule cuánta agua quedó en el recipiente. ¿Cómo lo podríamos? O sea, más o menos una situación como esta, miren. Más o menos una situación como esta, ¿sí? Ahí volteamos un poquito el recipiente para que se aprecie mejor. Y entonces ahí se metieron 3 esferas, ¿no? De diferente tamaño. Y obviamente, pues se tiró agua. ¿Cuánta agua se tiraría? ¿Qué relación hay con las esferas y el agua que se tira? En condiciones ideales, ¿verdad? No vamos a derrames, desperdicios, en condiciones ideales. Pues el agua que se tira es el volumen de las esferas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí se involucran 4 figuras del mismo tipo, aunque una es a la mitad. Esta es una semiesfera o hemisferio. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos, con el volumen de este recipiente, si le quitamos el volumen de las 3 esferas, es el agua que quedó dentro del recipiente. Claro, el recipiente sigue lleno, pero ya un volumen lo ocupan las esferas, y ese es el agua que se tiró. Por lo tanto, el volumen del agua que va a quedar es el volumen del recipiente menos los volúmenes de las esferas. ¿Ok? Celular, no sé qué es un celular, chavos. Por ahí, a ver, acércate por ahí. Y sí lo regresan, me han regresado algunos. Dale.
No está, ¿verdad? No está el celular. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de calcular el volumen de 4 esferas. ¿Sí? Nada más que el del recipiente pues va a ser la mitad del volumen. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Alguien se acuerda? 4 tercios de pi por r al cubo. Ok, es esta formulita, ¿verdad? Esta que está por aquí. 4 tercios de pi r al cubo. Entonces, voy a poner por aquí, para calcular el volumen de las esferas necesitamos el radio, ¿verdad? El radio de cada esfera, incluyendo el recipiente, que bueno, lo vamos a considerar como esfera, pero el volumen va a ser la mitad. Entonces, voy a trazar por ahí unos radios. Aquí, el radio, más o menos lo podremos ver así. Este sería más por ahí el radio, ¿verdad? Luego, de esta esfera, digo, más o menos el radio podríamos ponerlo así. Y luego de esta esfera, pues algo así. Y de esta esfera, más o menos así. Bueno. También aquí en el recipiente, que aquí se tiene otra vista el recipiente. Este está visto como por arriba, ¿verdad? Este está por un lado, este está pues por arriba. Pero también pues aquí tiene su radio. Vamos a ponerlo por acá. También tiene su radio, ¿verdad? Bueno. A ver, jóvenes, había mucha plática. Voy a inventar datos para hacer cálculos, ¿sí? A ver, voy a decir que el recipiente tiene un radio de 30, por ejemplo, 30 centímetros. Y luego esta esfera, voy a suponer que tiene un radio de 15. Luego un radio de 10. Y un radio de 8, de 7, de 7. Bueno, aquí de 10, vamos a ponerlo en otro color para que no sé si se alcancen a ver todos. Aquí, ese casi no. A ver, ahí se nota mejor. ¿Sí va? Tal vez también de blanco no. Ahí va. Bueno, entonces, ya con esos valores, nosotros podemos, estoy inventando los valores, pero ya con eso podemos llegar a un resultado numérico, o sea, con datos. Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Me ayudan, por favor? Voy a decir, y van a ir surgiendo aquí pues, nombres de variables. La forma de atacar los problemas, muchas veces no es necesario empezar por las variables de entrada y salida. A veces hacer un ejemplo completo, de ahí podemos desprender cuáles son las variables que voy a necesitar. Digo, es otra forma de abordar el problema. Por eso, al principio cuando yo les decía la metodología, había la parte donde dice el análisis, decía claramente pues que ahí no hay una regla, no hay un método para analizar. O sea, ahí es cuestión de nuestra, a veces hasta la intuición, de nuestros conocimientos del tema. O sea, depende de varias cosas, ¿no? Bueno, entonces voy a calcular el volumen del recipiente. Volumen, le voy a poner así, volumen, cara de blanco no, ¿verdad? O sea, volumen del recipiente. Voy a calcularlo con la fórmula sería 4 tercios de pi. Yo le voy a poner 3.1416, pero pues ustedes, ahorita que me ayuden con las operaciones, pues usan el pi que traigan ahí en su calculadora. Multiplicado por ¿cuánto? Por el radio, que sería 30 al cubo. Pero esto va a ser entre 2, ¿verdad? Porque esta fórmula es para el volumen completo, la esfera completa. Y el recipiente, pues es la mitad de la esfera. Entonces, por eso, a este volumen lo vamos a dividir entre 2. ¿Me dicen cuánto es eso, por favor? Porque ahorita estamos trabajando con puros datos. Me dice uno y alguien, los demás confirman, ¿no? Por favor. Sería 4 entre 3 por pi por 30 al cubo y luego entre 2.
¿Cuánto da? A ver, dímelos. 56,500. A ver, si alguien puede confirmar eso, por favor, ya saben que no es desconfianza, es nada más estar seguros que, porque si no, pues los datos de prueba no nos sirven. Si los datos de prueba están mal, pues entonces, aunque el algoritmo esté bien, no nos vamos a poder liberar. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, aquí no hablamos, pueden ser centímetros, ¿verdad? Aquí no habla de unidades, o sea, podrían ser centímetros cúbicos. Bueno, volumen de la esfera 1. No le pongo roja, verde y azul porque pues acá en el enunciado no dice colores, ¿verdad? Yo puse colores diferentes para diferenciarlas. Pero el volumen de la esfera 1, ¿cómo lo calculamos? 4 tercios de pi, que multiplica ahora la esfera, voy a tomar por tamaño la verde, el 15 elevado al cubo. Ese no es entre 2 porque es la esfera completa. ¿Cuánto da? Digo, lo pueden hacer más, no nada más una persona. A ver si alguien lo puede confirmar. 14.137.16. Muy bien. Vamos a calcular ahora el volumen de la esfera 2. Que voy a tomar la roja. 4 tercios de pi por 10 al cubo. Ese va a estar por 10 al cubo. 6,9. 7,9. ¿Ok? ¿Lo confirma alguien más, por favor? Y sí, volumen de esfera 3 sería 4 tercios. Acá se movió. 4 tercios de pi por 7 al cubo. 7, 5, ¿así? No, 75. Muy bien, gracias. Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Podemos calcular el volumen. Lo que nos piden es el volumen del agua. Del agua que quedó ya en el recipiente, después de haber metido las 3 esferas. Entonces, vamos a poner el volumen de agua. Esto que estoy escribiendo del lado izquierdo son variables que van a intervenir en el algoritmo. Nada más que en lugar de datos, pues los vamos a poner expresiones, ¿verdad? Variables. Volumen de agua es igual a... ¿Qué operaciones hacemos para calcular el volumen del agua? O sea, sumamos las 3 esferas y se las restamos al recipiente. ¿Sí? O bien, al recipiente le quitamos las 3 esferas. Entonces sería 56,548.63 menos cada uno de los otros. 14.137.16 menos 4.188.79 menos 1.436.75. Bueno, ahí por favor, pueden tomarlos de arriba por si me equivoqué a la hora de transcribirlos. Esto con variables sería igual a, volumen de agua es igual al volumen del recipiente menos
¿Cuánto sale? 36. ¿Sí? 3. ¿Así es? Bueno, estoy poniendo esto, son con datos. Lo estoy poniendo ahorita. Nada más la última expresión la voy a poner ya con variables. Volumen del recipiente menos volumen de esfera 1 menos volumen esfera 2 menos volumen esfera 3. Lo voy a poner por aquí. Eso sí, esto sí va a ir en el algoritmo. Ahora, vamos a definir, ya tenemos un ejemplo completo. Ahora, a partir de ahí vamos a definir nuestros datos de entrada y salida. Empezamos un poquito al revés. Entonces aquí le pondríamos entrada y salida. ¿Cuál es la salida? O sea, ¿qué nos preguntan que pongamos como resultado? El volumen del agua. Entonces, el volumen del agua. Y de entrada, ¿qué necesitamos? Pero vamos a pedir los volúmenes. Los radios, ¿verdad? Vamos a pedir los radios del recipiente y de las esferas. Entonces, sería radio, recipiente. Radio, esfera 1. Radio, esfera 2. Radio, esfera 3. Bueno, esos fueron los de entrada. Muy bien. Vamos ahora pues a empezar nuestro algoritmo. Lo vamos a empezar en Flowary. ¿Qué tipo de datos son las variables? Reales. Todas son reales, ¿verdad? Entonces vamos a poner, las variables que necesitamos son estas de entrada y salida obviamente, pero también estas otras. Estas otras son parte del proceso. Entonces vamos a declararlas todas esas. Sería una declaración. Radio recipiente. Radio esfera 1. Radio esfera 2. Radio esfera 3. Luego, volumen de agua. Después, pues todas las que salieron acá. Volumen recipiente. Volumen esfera 1. Volumen esfera 2. Y volumen esfera 3. Todas de tipo real. A ver, por aquí seguramente una coma. El recipiente ahí, quién sabe qué le puse. Acá le puse un carácter raro. A ver si ya me lo acepta. Aquí está, radio del recipiente, radio esfera 1, esfera 2, radio esfera 3, el volumen de agua, volumen del recipiente, volumen de esfera 1, volumen de esfera 2 y volumen de esfera 3. Esos son los datos, las variables que vamos a necesitar. Luego, pues continuamos con la entrada de los datos. Hay que pedir los cuatro radios, ¿verdad? Bueno, voy a guardar el algoritmo con el nombre de FD 0924 y le voy a poner aquí recipiente hemisférico. Bien. Bueno, vamos a pedir pues, los cuatro radios. Una salida que diga radio del recipiente. ¿Sí? Y vamos a pedir la variable. Radio recipiente. Luego, el radio de cada esfera sería
una salida, radio de la primera esfera. Y acá, pues, preguntaremos por la variable radio esfera 1. No sé qué sea más rápido, si teclearlo todo, yo lo voy a copiar. Voy a copiar estos dos y lo voy a pegar 2 veces. Lo pego y lo pego. Cada quien, pues, como crea conveniente, ¿no? Y luego aquí ya le pongo radio de la segunda esfera. Y pues va a ser esfera 2. Y radio de la tercera. Muy bien. Hasta ahí son los datos de entrada. Ahora, seguirían estas expresiones, ¿verdad? Deliberadamente, ya ven que normalmente cuando hago el ejemplo con datos, luego pues esas expresiones hay que ponerlas con variables, porque son las que van a ir en el algoritmo. Pero deliberadamente hoy nada más puse la última expresión ya con variables. Esta no las puse con variables. Por una razón, fíjense. Aquí podemos darnos cuenta de un patrón, de algo que estamos repitiendo. ¿Qué proceso estamos repitiendo para resolver el problema? O sea, el cálculo ¿de qué? Del volumen. ¿Cuántos volúmenes estamos calculando? 4. Y con la misma fórmula. ¿Sí? Estamos calculando cuatro esferas, aunque luego la dividimos entre 2. Pero estamos haciendo 4 cálculos iguales, nada más con diferentes datos. ¿Sí? Y esa situación se va a presentar continuamente cuando desarrollemos algoritmos o programas, de que hay cálculos o procesos que se repiten. Y entonces una de las máximas en programación, de lo que siempre se busca, es que si algo se repite, no lo hagas cada vez, no lo codifiques cada vez, sino que lo puedes hacer en una función y mandar llamar a la función cuantas veces sea necesario. Ahorita estamos empezando a ver, vamos a empezar a ver este tema de funciones, pues con un ejercicio sencillo, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita sería hasta más rápido que calculáramos todos los volúmenes aquí mismo. Aquí pongo todas las fórmulas y nada más le voy cambiando las variables, el radio, ¿verdad? Pero ahorita estamos empezando a ver el tema 5. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay 3 temas que vamos a ver para el primer proyecto y examen? El tema 1, que son algoritmos, el tema 2, que es introducción a la programación, Java, y el tema 5, me brinco hasta el 5, que es modularidad, y es donde ahí vamos a empezar a crear funciones, pero nuestras. Ahorita hemos utilizado funciones, pero que ya están esas funciones. ¿Mencionan alguna función de las que hemos usado, pero que ya están en el lenguaje? El mod, bueno, mod es un operador. Una función. Scanner es una librería, pero hemos usado la función nextIn, nextDouble. O sea, las funciones terminan en paréntesis. El println y matemáticas, salud, funciones matemáticas. Hemos usado la raíz cuadrada, ¿no? SQRT, el trun, ayer usamos el trun en PCIN, y luego usamos el SQRT en Java y en Flowgrid. En PCIN usamos la que se llama raíz, la raíz cuadrada, la potencia, el POW. Nada más que en Flowgrid y en PCIN la potencia se hace con un operador, con el circunflejo. En Java no existe el operador y se hace con una función, con el POW, matPOW. Bueno, se imaginan, fíjense, ¿por qué Java y los lenguajes ponen a nuestra disposición algunas funciones ya preestablecidas, como el SQRT y la potencia, los logaritmos, las funciones trigonométricas?
porque son funciones que se usan en muchos ámbitos, en muchos contextos. Y no tiene caso que cada programador se ponga a hacer su propia versión de la raíz cuadrada o del seno. Esa complejidad de cómo se calcula, pues ya la trae internamente la función. Y yo no me preocupo de, por ejemplo, cuando mando llamar el SQRT, pues no me preocupo cómo lo hace por dentro. Y esa es también. Las funciones traen muchos beneficios hasta a nivel salud mental. Porque si nosotros pretendemos hacer todo lo que conlleva una aplicación, un sistema, en un solo bloque de código, pues nos vamos a volver locos ahí. Tenemos que separarlo. Y esa separación la podemos lograr, entre otras cosas, con las funciones. Las funciones me permiten como separar mentalmente lo que está haciendo el algoritmo principal con lo que está haciendo la función. Como yo decía ahorita, yo necesito la potencia de un número, y pues no me preocupo cómo se calcula porque sé que hay una función, por ejemplo en Java, que se llama mat.pow y que yo le mando la base del exponente y me regresa el resultado. ¿Cómo lo hace por dentro? No sé y no me interesa y qué bueno, porque si tuviera que saber esa complejidad, pues de nada me serviría la función. Entonces las funciones nos permiten estructurar mejor nuestro código y nuestra tarea es detectar en dónde conviene usar funciones. No siempre se tienen que usar funciones. Ahora, estoy hablando de funciones que no existen. Las que existen porque muchos programadores las usamos. Y no tiene caso que cada uno tenga que codificar cómo se calcula raíz, potencia, seno, coseno. ¿Sí? Bueno, entonces va a haber situaciones en donde nosotros vemos que algo se repite y ahí es la oportunidad de crear una función nuestra. Ahorita se trata, el tema que vamos a ver es crear funciones nuestras. Ya detectamos que estamos repitiendo un proceso que es el cálculo de un volumen. ¿Qué padre sería que tuviéramos una función que se llamara volumen esfera y que yo le mandara el radio y que me regresara ya el volumen, sin que yo me tuviera que acordar de la fórmula ni nada? Bueno, esa no existe, pero nosotros la podemos hacer. En este caso, por aquí tengo un texto que habla de eso. Más o menos es lo que yo estoy diciendo, pero pues ahí lo van a tener cuando ya les pase yo las notas el fin de semana. Aquí es lo que dice, va a haber muchas situaciones que nosotros podemos detectar que algo se está repitiendo y no es nada más como que qué padre es usar funciones, aquí se repite, la uso. No, hay que procurar usar funciones cuando sea necesario. Porque las funciones, algo que se busca mucho en programación, y no importa qué paradigma se use, estructurado, orientado a objetos, se busca reutilizar el código. La reutilización del código es algo muy práctico, nos permite ser más productivos, porque si yo hago algo y lo puedo reutilizar porque ya lo hace bien, pues ¿para qué lo vuelvo a hacer? Si yo tengo una función que calcula el volumen de un cilindro, ¿para qué calculo 4 veces el cilindro si puedo mandar llamar la función 4 veces? ¿Sí? Bueno, hay dos situaciones en donde conviene usar funciones. Una es la que ya he estado comentando, que es cuando se repite un proceso, en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, el cálculo del volumen. Y otro caso es cuando queremos aislar algo complicado, aunque nada más se vaya a ejecutar una vez, pero nos permite aislar una parte complicada, la mandamos a una función y acá nada más la mandamos llamar y nos simplifica un poquito de dónde quitamos ese cálculo, ese proceso. Esas son las dos situaciones. Como es un tema que estamos viendo, en el proyecto 1 y examen 1 va a ser obligatorio que ustedes creen una función. Ahí va a ser obligatorio. A partir del proyecto 2 ya ustedes deciden si en un dado caso les conviene crear una función para resolver el problema. Ahora, ¿por qué me brinqué del tema 2 que fue introducción a la programación? Me brinqué el tema 3 que son el control de flujos, selectivas y repetitivas, y me brinqué arreglos. Y me fui hasta el tema 5 en el orden que viene en el programa, que es modularidad, creación de funciones. Porque las funciones
realmente se aplican mucho. Y si las dejo hasta el último, varios ejercicios que hagamos no podríamos usar funciones cuando sería muy conveniente usar funciones. Entonces ya desde ahorita, desde el primer proyecto, vamos a saber crear nuestras propias funciones y ya después pues las usamos cuando sea necesario. Si la dejáramos hasta el último, normalmente lo último se ve un poco más a la carrera, ¿no? Y realmente las funciones sí es algo muy, digamos, muy útil, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer aquí el análisis de la función. Es una función que no existe, la vamos a crear nosotros porque detectamos que calculamos 4 veces lo mismo, lo único que cambia es el radio, pero todo lo demás es lo mismo. Bueno, entonces, una función viene siendo también se le llama subalgoritmo o subprograma, o subproceso, porque es parte del algoritmo principal, ¿sí? Entonces, pero viene siendo un algoritmo. Tiene datos de entrada, tiene datos de salida, tiene proceso. Bueno, entonces, dentro del análisis tenemos los datos, el nombre de la función. El nombre que le vamos a dar a la función. Los datos de entrada. Los datos de entrada, ¿cómo se comunica el programa principal con la función? O viceversa, se comunica a través de parámetros. Entonces, los datos de entrada son los parámetros. El mat.pow requiere 2 parámetros, la base y el exponente, y nosotros se los mandamos. Y ya internamente los toma, hace el cálculo y me regresa el resultado. Bueno, entonces, y los datos de salida, que se le conoce más bien como el valor de retorno. Ojo, hay funciones que no tienen parámetros, y ya hemos usado una, nextDouble. NextDouble es una función que pertenece a la librería Scanner, pero no requiere ningún parámetro. Por eso ponemos nextDouble y luego los paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? Println es una función, pero esas normalmente sí requiere parámetros. Pero no todas las funciones requieren parámetros. La mayoría sí requiere parámetros, pero puede haber funciones sin parámetros. Y también la mayoría de las funciones regresa un resultado, pero puede no regresar ninguno. Hay funciones que no regresan ningún resultado. Ahora, en Java y en Flow-Grim, en PCInt, las funciones solo pueden regresar un resultado. Hay otros lenguajes como C#, donde sí permite que una función pueda regresar más de un resultado. Bien, entonces vamos a establecer nosotros, pues esto, ¿cómo se va a llamar nuestra función? ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra función? Calcular el volumen de una esfera, ¿no? No de recipiente, no, o sea, no es específico para alguna esfera, es para cualquier esfera. Y esa es una también de las ideas de las funciones, de separar mentalmente. Cuando hagamos la función, nos concentramos en calcular el volumen de una esfera. No sabemos para qué. Y cuando estamos en el programa principal, no sabemos cómo se calcula el volumen de una esfera. No sabríamos. Lo vamos a calcular a través de una función. Lo que sí debemos saber es cuándo mandar llamar, con qué datos y qué hacer con los resultados. O sea, se dividen las responsabilidades. Bueno, entonces, el nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar a la función? Volumen, un nombre adecuado, ¿verdad? Esfera. Ahora, recuerden, yo hablaba de la reutilización de código, o reutilización. Yo le puedo poner nada más volumen, porque bueno, es que en mi problema los volúmenes son de esferas, ¿sí? Le puedo poner volumen, pero pensando en que se puede usar en otro problema, a lo mejor le pongo un nombre más genérico, volumen esfera, para que se reutilice en cualquier lado, ¿sí? Volumen esfera, ¿qué datos de entrada necesito? O sea, ¿qué parámetros necesito? ¿Qué necesito para calcular el volumen de una esfera? El radio, porque pi y 3 y 4 son constantes, ¿verdad? Entonces necesito el radio. No estoy poniendo radio recipiente, radio esfera, no. Ahorita me estoy olvidando del programa principal, me estoy concentrando en crear una función que calcule el volumen de una esfera, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a regresar? ¿Cuál es el propósito de tener una función que calcule el volumen de una esfera? ¿Qué resultado me va a regresar? Lo acabo de decir, ¿verdad? El volumen, va a regresar el volumen. ¿Sí? Bueno, estas dos últimas son variables. Esta es una variable de entrada, esta es una variable de salida.
Muy bien, entonces, ya que tenemos nuestra función analizada, vamos a poner esto un poquito más para arriba. Bueno, ahora ya vamos a implementarla en nuestro algoritmo. Insisto, en el algoritmo podríamos haber calculado directamente todo, pero ahora lo vamos a hacer con funciones. Estamos empezando el tema de funciones. Bueno, entonces me regreso aquí y le digo, esa es la razón de que el algoritmo se llame principal, porque puede tener funciones que nosotros agreguemos. Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, nos vamos aquí donde dice principal, le damos clic y viene una opción que dice nueva función. Entonces le damos aquí, nueva función, y me pide, aquí me va a pedir lo que analizamos para la función. Dice, ¿cómo se va a llamar tu función? Se va a llamar volumen esfera. Volumen esfera. Siguiendo el estándar, con minúsculas, nada más cada palabra nueva a partir de la segunda con mayúscula. Luego dice, parámetros. Los parámetros son los datos de entrada. ¿Qué dato necesito para calcular el volumen? El radio. Entonces, agregamos aquí está la lista de parámetros, pueden ser varios, en este caso solo va a ser uno. Vamos a añadir, dice, el nombre se llama radio. ¿Qué tipo de dato es radio? Real, ¿verdad? Entonces sería real. Y ya es el único parámetro que necesito para calcular el volumen de la esfera, solo necesito el radio. ¿Y qué vas a regresar? Vean cómo está la opción de ninguno. Puede ser que no regrese ningún resultado. Ahorita podría parecer como ilógico. Una función, ¿para qué la quiero si no me regresa un resultado? A veces lo que queremos es nada más que haga un proceso, no que me regrese un resultado. Bien, entonces, aquí sí me va a regresar. ¿Qué me va a regresar? ¿De qué tipo de dato va a ser? Real. Y me dice, ¿cómo se va a llamar el nombre de tu variable de retorno? Se va a llamar volumen. ¿Sí? Aquí estamos creando una función para calcular el volumen de una esfera, no solo del recipiente, no solo de esfera 1, de esfera 2, no, de cualquier esfera. Bueno, entonces ya le damos a aceptar y me lo va a poner como si fuera un algoritmo. Dice, tu función se llama volumen de esfera. Va a recibir un parámetro de tipo real que es el radio. O sea, dentro de la función, yo no voy a usar radio esfera o radio recipiente. Voy a usar la que declaré que es radio. Ya está declarada la variable de retorno. Y acá me dice que va a regresar la variable volumen. O sea, eso ya está declarado. Esto está padre porque me va llevando de la mano, pero a veces luego se me olvida de qué se trata. Bueno, entonces, en código, pues esto se tiene que hacer todo escrito, ¿eh? Vamos a poner aquí la fórmula para calcular el volumen de una esfera, utilizando la variable radio, no radio recipiente, no radio esfera, la que está aquí. Entonces, vamos a poner aquí una asignación y va a decir el volumen, que es la variable de retorno. ¿Cómo se va a calcular? 4/3, voy a tomar la fórmula del volumen de una esfera, ¿verdad? Por pi, es una constante que ya trae el lenguaje, por el radio elevado al cubo. La variable radio es local a la, o sea, las variables de la función no se conocen en el principal y las variables del principal no se conocen en la función. Se transmiten la información, los datos a través de los parámetros y de la variable de retorno. ¿Sí? Bueno, entonces, esta función la puedo usar en cualquier contexto en donde yo necesite el volumen de una esfera, no solo en este problema. A ver, lo puedo reutilizar. No le he puesto nombre, sí, ¿verdad? Bueno, entonces me regreso, ya tengo la función, ahora la voy a reutilizar 4 veces. Me voy a mi algoritmo principal, aquí, y empiezo a calcular. Lo primero que voy a calcular pues es el volumen del recipiente. Ahora, ¿cómo voy a mandar llamar la función? Aquí, cuando le damos los símbolos, vemos una que dice llamada. Aparentemente ese es el símbolo para hacer la llamada. Y bueno, sí es. Pero está restringido a aquellas funciones que no regresan nada. O sea, no regresan nada más hacen algo, pero no regresan nada. Entonces, por eso no vamos a utilizar esta llamada.
vamos a utilizar una asignación, ¿sí? Una asignación. Bueno, aquí voy ya me regreso a main. Mentalmente me desligo de la función. Yo no sé cómo está por dentro de la función. Lo que me interesa es qué hace y qué le tengo que mandar y el resultado que voy a hacer con él. Ya ahí se separa un poquito lo que es la complejidad del problema. Entonces le digo, la variable volumen recipiente, estoy con esta, ¿verdad? Con esta, volumen recipiente, ya no voy a aplicar directamente, esto lo voy a hacer a través de la función. ¿Cómo se llama mi función? Volumen esfera. Y le paso el parámetro con el cual va a calcular el volumen del recipiente. ¿Cómo se llama? Ya me olvido de cómo está por dentro de la función. Está bien el principal. ¿Cómo se llama mi variable que tiene el radio del recipiente? ¿Cómo? Se llama radio del recipiente, ¿no? ¿Sí? O sea, yo digo, a ver, quiero calcular el volumen de la esfera. Para eso voy a utilizar la función que ya existe. La mando llamar, la función me dice, mándame el radio de tu esfera. Como yo quiero la del recipiente, pues le mando el radio del recipiente. El radio recipiente. No le podría poner aquí radio porque en el principal no existe la variable radio. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Cuando se ejecute, cuando llegue a esta asignación, va a mandar llamar la función, la va a mandar a ejecutar, y le va a pasar como parámetro el radio del recipiente. La función la va a recibir como radio. El valor que le pase, estos 30, yo le voy a mandar aquí un 30 con el ejemplo. Ese 30 va a llegar a la variable radio de la función y se va a quedar y va a trabajar con esa variable radio, va a calcular el volumen, lo va a regresar y ese valor de retorno lo estamos guardando en la variable volumen de recipiente. Entonces ya, con esto ya calculamos el volumen. Imagínense que el cálculo no fuera así tan simple como el volumen, que fuera un cálculo más complicado. Bueno, entonces este es el volumen del recipiente. Vamos a calcular ahora el volumen de la esfera 1. Volumen esfera 1. Ese va a ser, pues vamos a reutilizar la función volumen esfera. Y ahora, ¿cuál radio le vamos a enviar? Vamos a calcular el volumen de la esfera 1. ¿El radio de quién? De la esfera 1. Sí notan que va a ser exactamente el mismo proceso, lo que cambia es el dato que viene en el parámetro. ¿Sí? Y obviamente el resultado va a ser diferente. Entonces aquí, y lo mismo vamos a hacer con los otros volúmenes. Le diríamos, sí, se puede copiar. Control C por aquí y luego pegar, control V. Ahora vamos a calcular el volumen de la esfera 2, radio de la esfera 2 y el volumen de la esfera 3 va a ser con el radio de la esfera 3. Aquí vean cómo en el algoritmo principal no está el detalle de cómo se calcula el volumen de la esfera. Ese detalle lo tiene la función. Pero esa es la idea, de que es como, yo lo comparo eso de las funciones como cuando se construye no sé, un cuarto. Alguien quiere construir un cuarto y a lo mejor tiene conocimientos de albañilería o se dedica a eso. Y el cuarto pues implica cimientos, dalas, las paredes, la cuestión eléctrica, la cuestión hidráulica, ¿sí? El enjarre, el enyesar, implica muchas cosas. Bueno, si es un solo cuarto, tal vez no sea, es más, si hay gente que lo hace, tal vez una sola persona lo pueda hacer, ¿verdad? Puede hacer todo el cuarto. Pero ¿qué tal si tuviera que hacer una casa completa o un edificio? Pues ya sería muy complicado que lo hiciera una sola persona. Entonces se recurre a especialistas que saben hacer pues cada parte, es algo similar. Si en todas las aplicaciones pretendiéramos resolver todo en main o en el principal, pues sería enorme, y generaría muchas confusiones, muchos errores. Entonces mejor separamos la estructura en funciones
obviamente en funciones que sean prácticas, ¿verdad? No nada más separar por separar. Y eso pues lo va dando la experiencia, el tiempo, los análisis. Ah, mira, aquí esto se repite, podemos crear una función. Eso lo vamos a ir haciendo en los demás ejercicios. Bueno, ya tenemos los 4 volúmenes. ¿Qué nos falta ahora? Pues calcular el volumen del agua. El volumen del agua. A ver, vamos a poner el volumen del agua. Es otra asignación. Volumen de agua es igual al volumen del recipiente menos el volumen de cada esfera. Esfera 1 menos volumen esfera 2 menos volumen esfera 3. Y pues eso es lo que vamos a dar como salida. Vamos a poner aquí una salida. Y sería volumen del agua que quedó en el recipiente y concatenamos la variable volumen de agua. A ver, vamos a ejecutarlo. Son 30, 15, 17, ¿verdad? Vamos a decirle 30. 30, 15, 10 y 7. Bueno, quedó mucho más grande, ¿no? Aquí dice que debería ser esto. Vamos a revisar las variables, porque aquí están todos los cálculos. A ver cuál es la que está mal, ¿no? Digo, una o más están mal. Mande. En el volumen del recipiente no faltó. Faltó eso, ¿eh? Faltó dividir entre 2. Lo calculamos como si fuera el recipiente de la esfera completa y nada más es la mitad. Nada más voy a aprovechar que están aquí los resultados. Volumen del agua, bueno, ese está mal. El del recipiente, quiero ver. Este debe estar entre 2, ¿verdad? O sea que esto entre 2 me debe dar esto. Y luego, el volumen de la esfera 1, 14.137, ese está bien. Volumen de la esfera 2, 4.188. Y el de la esfera 3, 1.400. El que está mal, pues es el del recipiente porque nos faltó dividir entre 2. Por eso sale al doble el volumen. Bueno, voy a hacer la corrección aquí. Volumen del recipiente es el volumen como si fuera una esfera completa, pero entre 2. Y ahora lo voy a ejecutar, pero de manera lenta. Y ya ven que aquí es la velocidad de ejecución. Normalmente lo hace al límite, a toda velocidad. ¿Cómo dice ahí? Velocidad. Bueno, aquí dice a toda velocidad. Vamos a hacerlo lento, ¿sí? Para visualizar cómo si entra la función. Cada vez que la mandamos llamar, entra la función. Entonces decimos, a ver, ejecutamos. Y estaría bien también ver las variables, qué va pasando con las variables. Aquí me pone las variables del algoritmo principal, ¿sí? Bueno, le digo, radio del recipiente 30. Y entonces, ahora, radio de la primera esfera 15, de la segunda 10, va más lento, y de la tercera 7. Bueno, ahorita va a mandar llamar la función 4 veces, va a entrar 4 veces a la función. Y vean que también las variables se van a cambiar de main a las variables de la función. Vamos a... Ahí entra por primera vez a la función con el 30, calcula y regresa al principal. Entra por segunda vez con 15, el radio vale 15, calcula, regresa al principal. Entra por tercera vez con el 10, calcula, regresa y entra. Y acá se ve que va entrando. Bueno, ahí lo tapé. Aquí lo tapé, pero acá se va viendo que va entrando, ¿eh? O sea, sí se ve aquí. Vale la pena volverlo a ejecutar. Miren, 30, 15, 10 y 7. Es que tapé el algoritmo. Pero aquí, miren, entra a la función una vez.
entra por segunda vez a la función con otros valores, ¿verdad? Y luego entra por tercera vez. O sea, estamos reciclando la función 4 veces. Y entra con el volumen. Y ya cuando ejecuta esa cuarta vez, entonces hace la resta y me da el volumen que ahora sí debe ser el correcto, ¿no? Ahí está, 36.785. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces, este fue nuestro primer ejercicio donde creamos una función nuestra propia, ¿sí? Vamos a hacer algunos más, pero eso voy a hacer la mañana.